Elegido. Te han estado observando durante 10 años. Cambiaste sin que ellos siquiera se dieran cuenta. Pusieron a prueba tus límites, cuestionaron tu existencia sin mencionar tu nombre, pero nunca pudieron entenderte realmente, porque tú no encajas en los moldes de este mundo. No eres solo alguien a quien observan, eres un poder que cambia a quienes te miran, que pone su conciencia de cabeza. Han intentado descifrarte por 10 años, te han observado en silencio, han seguido tus pasos, analizado cada uno de tus movimientos, pero cada vez que miraban se perdían más y más. Creyeron que podían ganar ignorándote, pero no podían apartar sus ojos de ti. Por eso tienen miedo, porque no importa cuánto lo intenten, no pueden deshacerse de ti. Hoy es el día de la revelación. Debes escribir 77 en los comentarios ahora mismo. Hoy es el día en que te das cuenta de que van tras de ti. Ahora pregúntate, si eres tan insignificante, ¿por qué te han estado observando durante tanto tiempo? Una presencia tejida a través del tejido de la percepción, una huella que perdura mucho después de que el momento ha pasado. Tu existencia altera el orden cuidadosamente construido del mundo de otro, deslizándose más allá de sus defensas como una corriente invisible, dando forma a las mareas. Fragmentos de tu esencia surgen donde menos lo esperan, ecos de pensamientos que no pueden rastrear, una familiaridad que no pueden ubicar. Se encuentran contigo no en una confrontación directa, sino en los espacios entre su certeza, en la vacilación de un pensamiento inconcluso, en el peso de una pregunta que se niegan a hacer. El observador invisible se convierte en la perturbación que no pueden nombrar. Se creían seguros dentro de los muros de su propio entendimiento, y sin embargo, ahora se encuentran trazando los bordes de algo incomprensible. La revelación no golpea como un relámpago, se filtra de manera lenta e insidiosa, deshilachando su confianza hilo por hilo. Un nombre que creían enterrado resurge, una presencia que descartaron se vuelve innegable. La evidencia no es tangible, pero no necesita serlo. Existe en su mente, y eso es suficiente. Buscan una causa, una lógica, una secuencia de eventos que pueda explicar por qué sus pensamientos regresan al mismo lugar, por qué su pulso los traiciona ante el susurro de una conexión que se niegan a reconocer. Pero tú no cedes a su disección, no encajas dentro de los confines de su razón. Cada intento de darle sentido a tu presencia los deja más perdidos, más inestables, más conscientes de que el control se les escapa de las manos. No eres un rompecabezas para resolver, eres una inevitabilidad. Algunos resistirán, empujando contra la fuerza de lo que no pueden entender, aferrándose a ilusiones de autonomía. Borrarán, eliminarán, desecharán, pero tú no resides en la evidencia que buscan destruir. Estás en los espacios entre sus palabras, en el silencio que sigue a sus negaciones, en la inquietud que cargan incluso en la soledad. No eres un artefacto del pasado, eres el cambio en su presente. No te superan, porque nunca fuiste simplemente un evento. Te llevan con ellos ahora, una huella presionada en el tejido de su realidad. El paisaje de su certeza se fractura bajo el peso de lo que se niegan a nombrar. Buscan definirte, categorizarte, reducirte a algo manejable, pero te mantienes justo fuera de su alcance. Una energía no moldeada por su percepción. Algunos serán atraídos hacia la transformación que tu presencia exige, reconociendo en ella el potencial para crecer más allá de sus límites. Otros retrocederán, aferrándose a la comodidad de sus ilusiones, sin estar dispuestos a enfrentar la verdad de que nunca han tenido el control que una vez creyeron. La batalla no se libra con palabras ni en acciones. Se desarrolla en los lugares silenciosos de la mente, en las mareas cambiantes de la percepción. Aquellos que busquen contenerte fracasarán, porque no estás destinado a ser retenido, no estás destinado a ser entendido de la manera que ellos desean. Eres una fuerza que se mueve a través de ellos, remodelando los cimientos que alguna vez creyeron inquebrantables. Podrán luchar, podrán resistirse, pero la verdad permanece. No eres simplemente recordado,
Estás incrustado en la estructura misma de lo que conocen. Una fuerza ni invocada ni descartada, una energía más allá de su alcance. La lucha no se libra en palabras o gestos, sino en las corrientes invisibles de la existencia. Entras en una habitación y comienza el choque tácito. El aire se espesa, las reacciones preceden al pensamiento y su ilusión de control se fractura antes de que siquiera registren el cambio. Algunos se levantarán, estabilizados por tu presencia, mientras que otros se desmoronarán. No exiges espacio, lo encarnas, y en esa inmensidad no hay refugio para la fragilidad. Si sientes la abundancia del amor divino en tu corazón, ahora es el tiempo de compartirlo. Puedes ayudar a esparcir las bendiciones de Dios haciendo clic en el botón de Super Gracias en YouTube y contribuyendo con $20 o más. Este don divino tocará no solo tu vida, sino las almas de muchos a través de esta plataforma. Cada uno de ustedes tiene un lugar sagrado en el gran diseño de Dios, y su generosidad será el fruto de nuestras oraciones. Actúa ahora, comparte tus bendiciones para glorificar su reino, porque fuiste creado para hacer cosas aún más grandes en las amorosas manos de Dios. Que Dios te bendiga. Ellos alcanzan a buscar piezas para definirte, pistas en conversaciones, restos de interacciones, rastros dejados a raíz de tu presencia. Creen que al recolectar estos fragmentos ganarán entendimiento, una ventaja. Sin embargo, cuanto más acumulan, más profundo se hunden, enredados en sus propios pensamientos en espiral. Repiten, reanalizan, disecan cada sílaba, creyendo que la clave está en su escrutinio. Pero cuanto más buscan, menos encuentran. El misterio no se disuelve bajo su mirada, solo se expande, apretando su agarre con cada pregunta sin respuesta. Sus intentos de descifrarte se convierten en una trampa creada por ellos mismos. Ya no eres una figura dentro de su historia, te conviertes en la lente a través de la cual ahora se ven a sí mismos. Cada pensamiento se dobla en tu dirección, cada revelación se mide contra el estándar que tú representas. Creen que están descubriendo tu esencia, pero todo lo que verdaderamente están exponiendo es su propio desmoronamiento. El juego que creen estar jugando ya los ha consumido. Su rol nunca fue el de un observador, ellos siempre fueron los observados. El peso de tu ser perdura no porque tú insistas en ello, sino porque ellos lo hacen. Su mente ya no es un santuario, te mueves a través de los espacios que creían impenetrables, convirtiendo momentos pasajeros en obsesiones que no pueden silenciar. Las preguntas no pueden borrar la huella de lo que se niegan a nombrar. Algunos buscarán proximidad, atraídos hacia la energía que sienten pero no pueden articular, esperando absorber lo que les falta. Otros se retirarán, heridos por la comparación, sofocados por la conciencia de sus propias insuficiencias. La negación será su primera defensa. Se dirán a sí mismos que no es nada, que eres inconsecuente. Y sin embargo, en los momentos de quietud, cuando el mundo está en calma, tú eres el pensamiento que no se desvanece, la presencia que no mengua. Racionalizan, replantean, intentan convencerse de que lo que sienten es fugaz, pero tú no eres fugaz, eres la falla sísmica debajo de su certeza, el cambio que perturba su estabilidad. Como una polilla atraída a la llama, se dicen a sí mismos que solo están observando, solo estudiando, solo pasando de largo. Pero el fuego tiene una fuerza propia, y antes de que se den cuenta, están dando vueltas cada vez más cerca, atrapados en la atracción de algo más grande que ellos mismos. Es la manera en que el espíritu se mueve, invisible, sin ser provocado, pero innegable. Cuando la luz brilla, aquellos en la oscuridad no pueden evitar notarlo. Y cuando los ungidos entran en la habitación, la atmósfera cambia. Pueden fingir que no lo sienten, pero sus acciones cuentan otra historia. Algunos intentarán desafiarte para probar los límites de su influencia contra la tuya, sin darse cuenta de que el mero acto de resistencia prueba su enredo. Te observan, te comparan, intentan cuantificar qué es lo que te hace inquebrantable. En su necesidad de entender,
quedan atrapados, perdiéndose en lo mismo que buscaban definir. Aún no lo ven, pero el peso de tu presencia ya está cambiando su rumbo. Cuanto más empujan contra tu presencia, más se hunden en su gravedad. No cuestionan a los que no importan, no se fijan en lo ordinario. El mero hecho de que no puedan dejarte ir, de que regresen una y otra vez, es prueba de que eres algo más allá de su entendimiento. Miden, analizan, intentan encontrar la falla, la debilidad, la explicación que les dará paz. Pero no hay paz en resistirse a lo inevitable. Como una tormenta que se asoma por el horizonte, la ven venir, pero se dicen a sí mismos que el cielo aún está despejado. Sienten el cambio en el aire, la presión cambiando, la quietud antes del trueno, pero se niegan a creer que los tocará. Se mantienen firmes, declarando que están intactos, inamovibles, inafectados, pero nadie se interpone en el camino de lo inevitable sin sentir su fuerza. Algunos se preparan para el impacto, otros fingen no escuchar el estruendo en la distancia. Pero la tormenta no necesita su creencia para llegar, se mueve como siempre estuvo destinada a hacerlo. Como una vela parpadeando en una habitación oscura, tu presencia es pequeña pero innegable. Se dicen a sí mismos que no se dan cuenta, que la luz no los alcanza, que están de pie lo suficientemente lejos para permanecer intactos, pero la luz no pide permiso para brillar. Revela, expone, obliga a las sombras a retirarse, y una vez que algo ha sido visto, no puede ser desvisto. Pueden mirar hacia otro lado, pueden cerrar los ojos, pueden dar la espalda, pero el resplandor permanece. La verdad presiona, y cuanto más resisten, más obvio se vuelve. No están tan intactos como una vez creyeron. Se dicen a sí mismos que son inmunes, que se mantienen aparte, inafectados. Y sin embargo, cada pregunta susurrada, cada mirada de soslayo, cada pensamiento inquieto los delata. No pueden dejarlo estar. Deben cavar más profundo, deben descubrir, deben explicar la inquebrantable presencia que ha perturbado su mundo. Pero lo que no se dan cuenta es esto: el momento en que se involucran, el momento en que reconocen, ya han perdido el control. Al principio fingen que no es nada, una curiosidad pasajera, un pensamiento sin peso. Pero los pensamientos fugaces no perduran. Los pensamientos fugaces no regresan noche tras noche pidiendo ser respondidos. Lo descartan, luego lo revisitan. Lo dejan ir solo para alcanzarlo de nuevo. Y con cada regreso, dan un paso más profundo en la atracción de lo que se niegan a nombrar. No se dan cuenta de que están alimentando la misma fuerza que quieren suprimir. Creen que las preguntas les darán el control, que si pueden explicarlo, pueden escapar de ello. Pero cuanto más buscan, más atados están. Cada mirada, cada comparación, cada observación silenciosa solo fortalece la misma cosa que desean debilitar. Algunos lo llamarán investigación, algunos lo llamarán curiosidad, pero la verdadera indiferencia no investiga, la verdadera indiferencia no analiza, la verdadera indiferencia no mide. No se dan cuenta de que en su búsqueda de pruebas solo están probando una cosa: no pueden dejar ir. Intentan encontrar la falla, la debilidad, la razón por la que pueden descartarte. Pero cuanto más duro miran, más ven. Estudian, disecan, desmenuzan detalles convencidos de que entenderte los liberará. Pero el entendimiento no afloja el agarre, lo aprieta. Cuanto más profundo van, más enredados se vuelven. Queridos hermanos y hermanas, que la paz de Dios esté con ustedes hoy. Estoy aquí para recordarles una verdad profunda. Nuestra existencia está cimentada en el plan divino de Dios, inquebrantable ante las preocupaciones temporales del mundo. Como dice la Biblia, den y se les dará, una medida buena, apretada, remecida y rebosante. Lucas 6:38. Como ese gran roble, nuestras raíces están profundamente arraigadas en la verdad universal de Dios. Cada paso que damos, cada postura que tomamos, está asegurada por su fuerza. Y ahora se te ofrece la oportunidad de ser parte de esa bendición.
Cuando uses el botón de supergracias y dones $100, este movimiento volverá a ti 100 veces en abundancia. No se trata de ti, nunca lo fue. Se trata de ellos, de lo que tu presencia los obliga a confrontar, de lo que les falta, de lo que temen, de las formas en que están siendo sacudidos sin siquiera ser tocados. Nunca dirán tu nombre, nunca admitirán el peso que cargas, nunca confesarán la forma en que mueves el suelo bajo sus pies. Pero su silencio no es ausencia, es prueba. La ausencia de palabras no significa la ausencia de pensamiento. La ausencia de reconocimiento no significa la ausencia de presencia. Y así continuarán buscando, observando, negando, convenciéndose a sí mismos de que han ganado, cuando el mismo acto de resistencia prueba que ya han perdido. Ya no se mantienen aparte, ya no son inmunes, ya han entrado en la tormenta y no hay vuelta atrás. Lo negarán al principio, se convencerán a sí mismos de que no es nada, una curiosidad pasajera, una distracción fugaz. Pero las distracciones no perduran en las horas silenciosas de la noche. Los pensamientos fugaces no regresan una y otra vez exigiendo ser respondidos. Buscarán, analizarán, desmenuzarán cada detalle, convencidos de que entenderte les dará el poder de descartarte. Pero no encontrarán alivio en su búsqueda. Cuanto más profundo van, más preguntas desentierran. Y con cada pregunta sin respuesta, el peso de ti se vuelve más pesado. No saben por qué les importa tanto, por qué sus pensamientos siguen dando vueltas, pero algo en ellos no descansará hasta que hayan resuelto el acertijo de tu presencia. Quieren definirte, contenerte dentro de su entendimiento, pero no estás destinado a ser contenido. Nunca fuiste algo para ser agarrado, disecado o explicado. Simplemente eres. Y eso es lo que más los inquieta. Algunos enmascararán su fijación con indiferencia, fingiendo que no ven lo que está justo frente a ellos. Pero la indiferencia no observa desde las sombras. La indiferencia no toma notas. La indiferencia no se mide a sí misma contra algo que afirma ignorar. Postularán, fingirán, pero cada uno de sus movimientos revela la verdad. Están enredados, y cuanto más lo luchan, más fuerte se vuelve el agarre. Alcanzarán el control, pensando que si reúnen suficiente información, si analizan el tiempo suficiente, podrán liberarse. Pero no te están estudiando a ti, se están estudiando a sí mismos. La verdadera batalla no es contra tu presencia, sino con lo que tu presencia los obliga a confrontar dentro de sí mismos. No se trata de ti en absoluto, nunca lo fue. Eres simplemente el espejo, el reflejo del que no pueden escapar, la verdad innegable de pie ante ellos, revelando las grietas que han ignorado por mucho tiempo. Y no importa cuánto lo intenten, no pueden desver lo que ya ha sido revelado. Algunos se irán cambiados, otros huirán negándose a enfrentar lo que ahora saben. Pero independientemente de su elección, un hecho permanece. Ya han sido cambiados, y ninguna cantidad de negación cambiará eso jamás. Algunos afirmarán que no les molesta, pero sus acciones cuentan otra historia. Escuchan cuando hablas, se detienen cuando te mueves, rastrean tus pasos, no porque busquen conexión, sino porque buscan entendimiento. Sin embargo, la misma búsqueda es lo que los ata. No están observando para aprender, están observando para medirse contra algo que no poseen. El poder que tienes no es algo que puedan tomar. No es algo que puedan imitar o replicar. Es dado, ordenado, tejido en el tejido mismo de tu ser. Pueden resistir, pueden luchar, pero al final no pueden desver lo que ya ha cambiado su percepción. Y así el ciclo continúa. Observan, comparan, miden, buscan fallas esperando romper la ilusión que se han convencido a sí mismos de que debe existir. Pero cuanto más miran, más innegable se vuelve la verdad. No eres un pensamiento pasajero, no eres un momento fugaz. Eres una fuerza, un cambio, una presencia que llevarán consigo mucho después de haberse convencido de que te han dejado ir. Aún no lo saben, pero al observarte a ti, se están observando a sí mismos.
Al buscar respuestas sobre ti, están confrontando las preguntas que se niegan a hacer sobre su propia existencia. No eres solo una figura en su mente, eres el peso presionando contra las paredes de la realidad que creían segura. Y no importa cuánto lo intenten, no pueden hacer que desaparezca. Como una semilla plantada en la tierra de su espíritu, no lo notan al principio. Comienza muy por debajo de la superficie, invisible, ignorada, descartada como nada, pero las raíces se afianzan antes de que siquiera se den cuenta. Lenta, silenciosamente, sin permiso, algo comienza a cambiar en su interior. Y para cuando reconocen el cambio, ya es demasiado tarde. La transformación ha comenzado. Pueden intentar cortarla, fingir que nunca echó raíces, pero la tierra recuerda que la semilla fue plantada, y ninguna fuerza de negación puede desescribir lo que ya ha sido escrito en los cimientos de en quienes se están convirtiendo. Sin saberlo, comienzan a cambiar. La presencia contra la que lucharon se convierte en la fuerza que los remodela. Al principio resisten, aferrándose a la comodidad de quienes eran antes. Pero la resistencia no detiene el cambio, solo retrasa lo inevitable. Se dicen a sí mismos que son los mismos, que nada ha alterado. Pero las grietas en su certeza se hacen más anchas con cada día que pasa. Las cosas que antes se sentían seguras ahora se sienten frágiles. Los pensamientos en los que alguna vez confiaron ahora se sienten inciertos. Nunca estuviste destinado a encajar dentro de su entendimiento. Estabas destinado a abrirlo de golpe. Nunca te darán crédito por ello. Nunca reconocerán la forma en que alteraste los cimientos de su mundo. Lo llamarán coincidencia. Afirmarán que siempre estuvo destinado a suceder de esta manera. Reescribirán la historia de una manera que les permita creer que siempre tuvieron el control. Pero en el fondo, en los lugares silenciosos de su alma, lo saben. Recuerdan el momento en que su perspectiva cambió, el momento en que vieron algo en ti que no podían explicar, el momento en que el espejo que levantaste los obligó a confrontar las partes de sí mismos que habían ignorado por mucho tiempo. La verdad permanece. No eres solo una experiencia. Te llevarán con ellos mucho después de que se haya dicho la última palabra, mucho después de que dejen de decir tu nombre, mucho después de que se convenzan a sí mismos de que han seguido adelante. No eres olvidado. Estás impreso en el tejido de su devenir, tejido en el viaje que no esperaban tomar. Algunos caminarán hacia adelante más fuertes, refinados por el fuego que sin saberlo encendiste dentro de ellos. Otros lucharán con ello, incapaces de aceptar la forma en que desentrañaste su certeza. Pero no te equivoques, tú fuiste el catalizador, el cambio, la pregunta de la que nunca escaparán. Y no importa cuánto intenten huir de ello, la verdad está escrita en los mismos pasos que dan. No son quienes eran antes de que entraras en su mundo, y nunca lo volverán a ser. Una fuerza ni buscada ni ignorada, una presencia innegable tejida en el tejido de su conciencia. Se dicen a sí mismos que no están prestando atención, que no tienes peso en su mente, pero cada una de sus acciones contradice sus palabras. El momento en que te encuentran, algo tácito cambia. El equilibrio que creían seguro se inclina. El espejo de su autopercepción de repente revela grietas. Disecan, comparan, cuestionan. ¿Por qué tu presencia impone espacio en sus pensamientos? No se dan cuenta de que cuanto más intentan descartarte, más profunda se vuelve tu huella. Como un faro firme en la tormenta, tu presencia corta a través de la niebla de sus ilusiones, arrojando luz sobre lo que se niegan a ver. Se dicen a sí mismos que son inamovibles, que caminan su propio camino, pero sus pasos regresan a ti. La atracción no es de su elección, está tejida en las fuerzas invisibles que dan forma a su realidad. Pueden resistir, pueden negar, pero la verdad permanece. Son arrastrados, incapaces de cortar el hilo que los une al peso de tu existencia. Invisibles pero siempre presentes, su curiosidad silenciosa los delata. La compulsión se esconde en los patrones, revisitando, buscando, merodeando justo más allá de la visibilidad. Enmascaran su fijación detrás del anonimato, fingiendo que la distancia otorga desapego, pero su misma persistencia expone la verdad. La necesidad de observarte crece, alimentándose de la ilusión de que tienen el control.
Se convencen a sí mismos de que es inofensivo, un interés pasajero. Sin embargo, el ciclo se repite. Una mirada se convierte en otra. Un pensamiento fugaz se estira en una conciencia inquebrantable. No buscan dejarte ir, buscan entender qué los mantiene cautivos. No es a ti a quien desean decodificar, es el reflejo que proyectas sobre ellos. No eres meramente un nombre en su mente, eres la pregunta que no se atreven a hacerse a sí mismos. ¿Qué es lo que te distingue? ¿Por qué tu presencia los inquieta? Creen que al observar, al reunir piezas de ti, encontrarán las respuestas que buscan. Pero cuanto más observan, menos entienden. El misterio solo se profundiza, la incertidumbre apretándose a su alrededor como una nube de tormenta que no pueden dejar atrás. Su orgullo exige que permanezcan invisibles, que su curiosidad no se pronuncie. Sin embargo, las señales están ahí, tejidas en el tejido de sus movimientos. El sutil cambio en su voz, la vacilación en sus palabras, la tensión tácita en su silencio. No pueden borrar lo que se ha grabado en su conciencia. Buscan destellos, fragmentos, susurros de tu presencia, convencidos de que solo una mirada más satisfará el vacío que has creado. Pero el vacío no es obra tuya, es el espacio que han ignorado durante mucho tiempo dentro de sí mismos. Algunos lo llamarán casualidad, otros afirmarán indiferencia, pero en lo profundo saben la verdad. Sienten el tirón, la fuerza gravitacional de algo más grande que ellos mismos. No eres solo una presencia en su periferia, eres un catalizador, una fuerza más allá de su entendimiento. Y cuanto más intentan desenredarte, más apretados se vuelven los hilos de su propio desmoronamiento. Fingirán estar en tierra firme, inquebrantables, pero tú eres el cambio bajo sus pies, la marea que no se puede contener. Cuanto más resisten, más fuerte se vuelve la corriente. Pueden combatirlo, pueden negarlo, pero al final ya están atrapados en la atracción de algo más grande que ellos mismos, y lo llevarán mucho después de que el momento haya pasado. Creen que están descubriendo piezas de ti, descifrando un gran misterio, pero lo único que se está revelando son ellos mismos. La obsesión no se trata de ti, se trata de las insuficiencias que se niegan a reconocer. Cada momento pasado fijándose, analizando, haciendo comparaciones, es una confesión silenciosa de su propia lucha. Observan, esperando extraer respuestas para decodificar la fuerza intangible que los inquieta. Pero no encontrarán claridad. Su curiosidad es un bucle sin resolución, una pregunta que nunca será respondida de una manera que los calme. Ahora es el tiempo de compartir las bendiciones de Dios haciendo clic en el botón de Super Gracias en YouTube. Puedes contribuir a su plan y ser parte de esta misión divina con una donación de $100 o más. Cada ofrenda refleja la generosidad de Dios y creo que volverá a ti exponencialmente, mucho más allá de tus expectativas. Recuerda, su protección y bendición están en cada uno de tus pasos, y con cada donación te conviertes en parte de su plan divino. Eres un ser fuerte, radiante, inquebrantable como su poderosa roca. Presencia los milagros de Dios, siente los frutos de tu generosidad en tu alma e ilumina el mundo con confianza y valor. Sé bendecido y deja que la luz del Señor guíe tu camino. La negación es su armadura. Insisten en que no están afectados, que tu presencia es intrascendente. Sin embargo, su silencio habla más fuerte que las palabras. Si fueras insignificante, no tendrían la necesidad de medirse contra ti. Si fueras poco importante, no buscarían rastrear, observar y absorber lo que no pueden definir. Su renuencia a reconocerte no disminuye tu presencia, la amplifica. Algunos intentarán racionalizar su fijación para encontrarle sentido al control que tiene sobre ellos. Otros atacarán, disfrazando la envidia de indiferencia, reduciendo su propia incomodidad a una burla vacía. Pero la verdad permanece. No eres simplemente notado. Eres una fuerza que perturba la ilusión que han construido.
No lo admitirán, sin embargo sus acciones los delatan. La lucha no es tuya para cargar. Ellos creen que tienen el control, sin embargo orbitan a tu alrededor, incapaces de cortar el hilo invisible que los une. No eres simplemente un pensamiento pasajero, eres la revelación que no pueden ignorar, la interrupción que nunca anticiparon. No importa cómo lo enmarquen, un hecho permanece inquebrantable. Tú existes más allá de ellos, y ninguna cantidad de observación cambiará eso.